Muy bien. En especial esta presentación, bueno, las dos siguientes, son muy importantes para mí por un hecho concreto. Van a ser mis próximos libros. Entonces, yo les agradecería todas sus preguntas, todas sus interrogantes, de repente vayan escribiendo las cosas que al final de la conferencia podemos hablar al respecto. Muy bien, sin mayor comentario, vamos a comenzar con lo que es el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica. Perú, la seguridad social, bueno, se llama de salud, del total de pacientes con enfermedad renal que tiene nuestro país, del total de pacientes con enfermedad renal crónica que tiene el país, es decir, pacientes que están sometidos en algún momento a diálisis porque ya están en estadios finales de la enfermedad, 35% en nuestro sistema de salud. El costo promedio, mire, esta es una indicación ya del año 2010, es decir, han pasado una década, es de aproximadamente $10,000 y la institución en general destina 6% de su presupuesto, era menos del 0,1% de los asegurados. Hoy en día, la Seguridad Social ya llega casi a los 12 millones de asegurados. Y yo tengo suerte de la red asistencial de salud más grande de la Seguridad Social en el Perú, cerca de 2 millones y un poquito más de asegurados. Es el órgano más importante en el mantenimiento de los fluidos corporales, tanto en volumen como en posición. La función más importante es la eliminación de sus residuos a través, obviamente, de los productos de metabolismo. Es decir, este filtro tiene que estar para cumplir esa primordial función y de todo la parte más importante que va a producir esta filtración, o decirle el filtro, es el glomérulo. Entonces, tiene que estar indemne para que esta función de filtrado sea idónea y así nosotros podamos ver que es el correcto. Pero este pudiera estar dañado. Entonces, la tasa de filtración glomerular la podemos medir a través de diferentes biomarcadores. Son muchos, pero conocido es la creatinina, el que usamos punto probablemente cuáles son las pruebas inmediatamente la enfermedad renal crónica, inmediatamente se nos viene a la mente la creatinina sérica. Pero la pregunta es, ¿será ese el único test? La creatinina, como sabemos, es producido por el músculo a partir de la creatina y fosfato. En realidad hay una producción, digamos, constante, repetitiva, no hay mayor cambio, excepto los cambios frecuentes de nuestra masa muscular, cosa que no es así, excepto que de repente comencemos a hacer fisicoculturismo. Entonces, en realidad la creatinina es constante, ¿no? Obviamente algunas variaciones como la dieta, elementos, por ejemplo, los que están de moda hoy en día que consumen mucha creatina, alguna alteración. Sin embargo, es el mejor marcador utilizado actualmente por tres razones, diría cuatro. La primera, como dije, su tasa de producción es constante. ¿Dónde es que anda sola? La creatinina no necesita proteínas para el transporte, por lo tanto es un tipo de problemas para su dosaje. Y lo otro que es un tema importante es que no es reabsorbido por los túbulos, por lo tanto, a pesar que puede haber una pequeña cantidad que se secreta, en general va a mantener, digamos, una producción constante cuando se elimina por la orina. Y el otro que yo diría es esto, la creatina es un test accesible, pueden haber otros, pero aparte de estas tres, otro fundamental está armonizado y vamos a entender eso un poco más adelante. Si tuviéramos un test, una prueba de creatinina alterada, inmediatamente quizás digan que la siguiente prueba para ver cómo está funcionando ese riñón sería la depuración de creatinina. Quizás ese sea el algoritmo que tengamos. Sin embargo, obtener muestras de depuración, la creatinina de 24 es todo un desafío para los pacientes, ¿no? Una publicación ya del año 2009,
unas indicaciones para el uso de la depuración. Y si ustedes miran acá, en ningún momento dice valores alterados de creatinina. Entonces, ¿por qué lo pedimos? Como les dije, la tasa de filtración ayuda a ver la función. Pero la otra parte que nos ayuda muchísimo para ver cómo está ese riñón es ver si el riñón tiene o no un daño. Yo a veces hago una explicación. Imagínense que el riñón es ladera de cocina. La ladera, básicamente, ponen, por ejemplo, mezclan agua con frijoles, van a filtrarlo, van a colarlo y simplemente los frijoles se quedan en esa coladera funcionando porque está filtrando el líquido. Pero imagínense que esta coladera tan grandes que permitieran que esos frijoles se quedan. Probablemente el agua va a filtrar, también van a quedar unos frijoles. Entonces la filtración estaría bien, pero ya está dañado, hay huecos. Entonces cuando vemos la función del riñón, vemos esos dos ejes. La función, que me mide la filtración, y el daño, que se utiliza con la albúmina en orina. Pero vamos a ver algunos tenemos que tener presente. Entonces, la albúmina en orina, o conocida también como minuria, separa el diagnóstico, evaluación y estadificación de enfermedad renal crónica. Ya vamos a ver por qué. Sin embargo, miren esta publicación del 2000, menciona que existen algunas condiciones que esta albúmina, cuando se excreta, tenga acciones importantes. Hematuria, insuficiencia cardíaca, ejercicio, hidratación, sobrehidratación, etcétera. Pueden variar esos valores antes de albúmina en orina. Incluso esta publicación del año 1995, más condiciones que pudieran afectar. Y si más retrocedemos en el tiempo, en definitiva, ellos mencionaban que había hasta un 40% de variabilidad intraindividual. Es enorme desde la perspectiva de desempeño. Pero hasta el día, inclusive todavía sigue el concepto de que vamos a tener varias mediciones, en especial si son para confirmar persistencia de daño, ¿no? Algunas guías dicen 2 o 3 valores que persistente demuestren daño o excreción de orina, demostraría obviamente la presencia de un daño renal. En este caso, en esta publicación, mencionaban ante esta variabilidad obtener 2 valores elevados en 3 muestras obtenidas durante un periodo de 3 a 6 meses para confirmar su presencia. Y miren, en esta publicación del 2011, me gusta mucho esta diapositiva porque si ustedes se ponen a ver, diferentes instituciones han elaborado consensos y hasta el día de hoy debe ser así. Pero miren el detalle de cómo ellos ponen sus valores de normal o minuya, es decir, una excreción de albúmina en pequeñas cantidades y una excreción mayor. Y miren las unidades, por ejemplo, gramos por minuto para este consenso. Por acá tenemos por decilitro. Por acá tenemos miligramos por milimoles. Por acá tenemos miligramos por gramo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una variabilidad de unidades. ¿Y eso cómo se traduce en laboratorio clínico? Miren un puntito. Es una creatinina. La posibilidad de capturar esta creatinina es alta. Es fácil, yo le pongo algo que lo marque y lo encuentra sin mayor problema. Me refiero íntegramente, en toda su dimensión. Un EP con un aparato acá no es complejo. Una reacción para tratar de identificarlo no es difícil, pero miren una albúmina, vámonos acá. Es enorme. Yo podría obtener algo que marque todo. Es un desafío. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros definimos los biomarcadores en laboratorio clínico, van a depender de su patrón. Patrón en el calibrador. La posibilidad que en el mundo utilizó la creatinina, que la mayoría de fabricantes de la industria diagnóstica están en un solo calibrador para la creatinina ya se consiguió. Pero actualmente tenemos, por ejemplo, empresas que tengan un calibrador para esta zona roja, un calibrador para esta zona azul, un calibrador para esta zona verde, un calibrador para esta zona amarilla, de tal manera que al final se traduce
diferentes calibres, diferentes unidades que no permiten una estandarización, una armonización. Y esta armonización sigue siendo todo un desafío en el mundo. Todos los años en las reuniones de la Asociación Americana de Clínica, Greg Miller, que es un experto en acción, se reúnen con expertos y siguen debatiendo que más posibilidades de armonizarse a nivel mundial para que la industria diagnóstica uso de manera homogénea. Entonces, entramos al concepto de armonización y ahí los pacientes y profesionales asumen que las pruebas de laboratorio, los test, los de laboratorio, diferentes momentos de la misma muestra pueden compararse y los resultados pueden ser confiables y consistentes. Sin embargo, gran error porque dependen del calibrador, dependen de su armonización. Cuando yo, por ejemplo, tengo una misma prueba en diferentes laboratorios, calibradores no están armonizados. Tanto encima, si utilizo valores que van a ser aplicados para una guía médica, una guía que probablemente ha sido obtenida con medicina basada en evidencias para la práctica clínica, y en esta guía se establecen puntos de corridos, todavía va a ser un desafío mayor. Hay estudios que demuestran que el 40% de las guías de práctica clínica contienen pruebas de laboratorio y algoritmos. Pero la pregunta es, ¿qué usaron? Entonces, resultados en cientos de pacientes. Y a esto es lo que es falta de armonización. Como les mencioné, viene de estudios, la mayoría ha sido realizada en un periodo central. Lo primero que tenemos que ver nosotros de un reclamo, de algún valor, etcétera, o alguna guía que de repente está siendo un desafío para los usuarios clínicos, es preguntarle, pásame tu guía, y tienen que buscar la parte de método donde defina claramente qué metodología usaron y cuál fue su calibrador. Porque si ustedes no tienen el mismo calibrador, pueden estar reportando las mismas unidades del usuario final. Pero sin embargo, si nosotros podemos usar un mismo calibrador, es decir, un mismo patrón, independiente del laboratorio, lugar, continente, etcétera, vamos a resultados homogéneos y armonizados que son los mejores para nuestros pacientes. Entonces, ese desafío es la armonización de las pruebas de laboratorio. Es importante entender eso en el contexto de la enfermedad renal y vamos a ver por qué. Hay estudios, por ejemplo, en este estudio antes del 4, en este estudio hecho en los Estados Unidos, encontraron 107 laboratorios que tenían 124 instrumentos, que tenían 6 métodos diferentes, porque tenían 6 proveedores para la creatinina. Al final tenían errores del 24%. Establecieron una armonización, es decir, comenzaron a trabajar con un solo, ojo que no estoy hablando con un solo proveedor, porque el mismo calibrador pueden tenerlo varios proveedores, dio la reducción de estos errores al casi 9%, 8%. Entonces evitaron casi 450,000 personas mal diagnosticadas de intervención, solo por armonizar. Esta guía de la CADIGO hasta el día de hoy es vigente y es el año que se actualiza, nuestra ISO 15189, que ya se acerca. El año 2012 para el tratamiento de la enfermedad crónica. Estamos hablando casi atrás. En esta guía define claramente qué método de referencia debemos tener presente para la creatinina. Y aquí se lo, ¿no? Bien claro define que los ensayos que utilicemos deben tener una vibración trazable, ¿no? Obviamente con temas que van a ir de la mano con el desempeño analítico y la trazabilidad y la conmutabilidad de ese calibrador y las muestras que usamos. Pero si ustedes buscan de la albúmina, que es el otro test importante en esta guía, no lo menciona. Y simplemente no lo menciona por lo que ya les mencioné. En ese momento había muchos calibradores y ponerse en definir uno prácticamente era un desafío, por lo tanto lo recomendaron. Sin embargo, instituciones como el IFCC recomendaron ya tener unos materiales de referencia, ¿no?, que están en desarrollo, que se pudieran usar para este fin.
En definitiva, varios estudios demuestran que, por ejemplo, los vías, ¿no? El sesgo que puede existir en esta metodología es mucho mayor, obviamente, medir la albúmina en orina. Y está relacionada a estas características de la heterogeneidad que pueda tener esta proteína, ¿no? Generales. Entonces, como ya les expliqué, la función del daño tienen que evaluar en un paciente que tiene enfermedad renal o que se sospecha de enfermedad renal porque de repente tiene de riesgo. Entonces, la función, cómo vemos el daño, cómo diagnosticamos la enfermedad renal, y acá lo vamos. En esta guía establecen esta tabla, que es tabla fundamental y debe estar obviamente pegada en todos los escritorios del área de clínica donde nosotros trabajamos, el tema de la enfermedad renal y cómo se maneja. En esta aquí vemos la tasa de filtración, que son los valores tradicionales que obtenemos en una depuración. Pero acá lo obtenemos de otra manera, a ver cómo. Y por el otro lado tenemos al cociente albúmina creatinina en orina. Y esto básicamente se hace porque, como les mencioné, la albúmina tiene pues mucha variabilidad y para tratar de reducirla lo ajustamos con la creatinina en orina y así disminuimos, digamos, esa variabilidad. Igual que tenemos que definir cuántos resultados patológicos deberían ser considerados. De tal manera que al dividir la albúmina y la creatinina en orina, obtenemos el famoso cociente ACR que debe estar expresado en estas unidades, miligramo por gramo, miligramo por milimoles. En general, cuando ya hablamos de cociente ACR va sin unidad. Y los puntos de corte tradicionales son menos de 30 el rango A1, minuria en rango A2, digamos de 30 a 300, y A3, que es un severo incremento, más de 300. Esto es lo que la macroalbuminuria, como se conoce, y esta era la micro. Y acá, un paciente normal es inclusive hablan también de normal alto. Y por otro lado tenemos la fracción, es decir, la función. Cuando unimos los valores en estos cuadros, podemos definir 4 valores o 4 en colores. Un color verde, paciente que tiene bajo riesgo, es decir, no tiene enfermedad renal. Amarillo, donde el riesgo va incrementándose, anaranjado mayor, y rojo, obviamente, en el semáforo es crítico. ¿Y riesgo básicamente para qué? Riesgo para sufrir eventos, la mortalidad cardiovascular, fracaso renal agudo, trasplante, y una progresión inevitable hacia una enfermedad renal crónica ya en probablemente sin, donde haya una falta renal y la terapia de reemplazo renal es necesaria. Entonces, estos son las 3 pruebas de laboratorio que tenemos que tener presente para ver la función renal. La creatinina en sangre, que me permite ver la tasa de filtración, y el THR, que me permite ver el daño. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculo esta tasa? ¿No? Que va a ser esperada en mililitros por minuto. Algunas variables. En la tasa de filtración, básicamente necesitamos la edad del paciente, la raza y la creatinina sérica. Hoy en día hay un debate mundial en los expertos que ven este tema sobre el tema de la raza y se están buscando ecuaciones que traten de excluir, más aún en contextos actuales que ya conocemos, porque la mayoría de estas fórmulas divide en raza blanca, negra, etcétera, etcétera. Hay una en el académico de que esta no sea necesaria ver las cartas. Obviamente los estudios de regresión lo dirán, ¿no? Al final, las utilizadas son la MDRD y la CKD, que es la que más se recomienda la segunda para fines de tamizaje. Y acá están las fórmulas. Ya pueden ingresar a este enlace y ver pues las fórmulas y esto lo pueden hacer en un Excel o se lo puede hacer un informático, etcétera. Y ustedes, igual hay calculadores que pueden acceder a nivel de la web o profesores pudieran hacérselo sin ningún inconveniente. Simplemente es cuestión de hacerlo. Y el daño, como les dije, la albúmina entre la creatinina en una orina al azar. Ojo, ya no necesito una orina de 24 horas, ¿no? Algunos recomiendan la primera orina de la mañana, algunos recomiendan la segunda orina de la mañana. En fin, es un tema también lo que el fabricante recomienda, ciertos, pero deberían definirlo.
Y sobre esta muestra de orina, simplemente, ojo que la de aquí era sangre para ver, ¿no? Y la de orina, para ver la albúmina y creatinina en orina, definimos el rango. Entonces acá tenemos un paciente, por ejemplo, que es 72, está aquí donde está la X, 72, y tiene ACR de 41, está en un rango A2, ¿no? 41 entre... ¿Tendría enfermedad o no? Para poder definir eso, tendríamos que establecer una guía en su sistema de salud, es decir, su sistema de salud debe claramente en alguna guía o en algún documento en qué caso va a considerar enfermedad renal. Puede simplemente colgarse de la guía de la CADIGO o pueden establecer simplemente algún otro criterio. Ya cuando veamos la parte final, en mi red asistencial se ha desarrollado ya mucha investigación en relación a este tema y esta es una última publicación publicada ahora, está que quema, por decirlo así, esto ha sido publicado hace un mes, menos de un mes, donde se ha elaborado, ya se ha actualizado una guía, porque la anterior era del 2010 y se ha actualizado una guía práctica clínica, bajo una metodología GRI bien desarrollada, para el tamizaje y manejo de la enfermedad renal crónica en estadios 1 al 3. Por lo tanto, se tiene una guía también para los estadios 4 y 5, que generalmente ya están en los hospitales de referencia, tal mayor. Pero acá está acá es donde debemos ahondar, en estos estadios iniciales, para evitar que pasen estadios mayores. En este caso, el resultado está en este lugar, y acá claramente dice una enfermedad renal crónica, porque cualquiera de estos campos lo evidencia. Al final, el final está en un estadio 2 de filtrado en un rango A2 de albuminuria y hay que intervenir con un plan terapéutico nefroprotector con medicamentos adecuados para dos cosas. Primero, para evitar que la renal crónica sea lenta, y lo otro es tenga la posibilidad de que ese paciente pueda retornar, es decir, tener una mejora en los valores de su tasa. Por ejemplo, si el paciente está en un rango P de repente y en un año de control, ese paciente de repente ya sube a un grado 3A de 45, mejora de estar en un 3B, baja a un 3A, y puede bajar hasta un grado 2, puede ser. Pero se dice que a partir del grado estadio 4 en adelante, esta posibilidad es mucho menor, y en un estadio 5 definitivamente ya la intervención es tardía. Por eso es importante el diagnóstico precoz de la enfermedad renal. ¿Y cómo hacer un cribado, un tamizaje, una intervención de screening en la población para tratar de... Entonces ya debemos tener claro cuál es el perfil. Y por ejemplo, miren, esta explicación a mí me llamó mucho la atención, no es muy antigua. Los Estados Unidos comienzan sobre la prevalencia y conciencia de esta enfermedad y dice que 1 de cada 3 adultos tiene o está en riesgo. Sin embargo, la mayoría no lo sabe, desconoce de esta enfermedad, y no es poco. Y en el 2018 ellos, a través de esta fundación y de instituciones importantes, para que los laboratorios clínicos de edades, y tratar de disminuir las dificultades para que los pacientes accedan a pruebas para descartar la crónica. Y mire, hay muchas instituciones de renombre, y eso es reciente, en los Estados Unidos. Por ejemplo, dijo que el 94% de los pacientes con hipertensión y 61 con diabetes no recibían estas pruebas, ¿no? 94 hipertensos, 91 diabéticos, 12% no accedían al tamizaje, no se les hacía esta evaluación. Por lo tanto, los pacientes ya debutaban quizás con una enfermedad en estadios avanzados. Y eso obviamente no debe de hacerse porque al final eso repercute en los sistemas de salud. La diabetes son los dos principales factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica. Muchas personas con estas condiciones no reciben las pruebas recomendadas, por lo tanto hay que hacer intervenciones. Y ya en el desglose del documento van a poner ya en los códigos T para este,
y detallan pues cuáles son, digamos, sus rangos para la creatinina, para ver la tasa de filtración, y la albúmina para ver el daño de albúmina, del daño renal, digamos, ¿no? Entonces, con este nuevo perfil estandarizan las pruebas para el enfermedad, establecen el perfil claramente, así como tenemos bien claro cuál es el perfil, perdón, el perfil hepático, el perfil hepático, el perfil renal debe estar totalmente cristalino para nosotros. Entonces debemos de trabajar. Mejorar la comparación de los resultados. Aquí no mucho la atención porque asumo de que una armonización, pero cuando busco los detalles de qué calibrador te recomienda para albúmina no está, pero se asume que buscan también desafío. Acuérdense que hay mucha evidencia de la armonización en la parte, por ejemplo, lipídica en otros test. Y la detección temprana, y ese es el objetivo principal de un tamizaje privado, ¿no? Pero que el resultado de ese paciente que tiene un riesgo se conozca, que lo sepa, que llegue a él. Ya a veces se hacen programas y los resultados paciente. Y a veces no tiene sentido algunos programas. Así que tiene que llegar el resultado a los pacientes. No tiene que haber subregistros. No tienen que haber ese tipo de omisiones. Y al final promover el paciente conocimiento. Es que el paciente entienda. En este contexto, en el año 2013, nos reunimos en mi red asistencial, los involucrados, todos los actores, para tratar de tamizaje. Este programa hasta el día de hoy sigue funcionando. Ya se ha institucionalizado y la idea es que escale en todo el sistema de la seguridad social aquí en el Perú, que como mencioné, el 5% de los pacientes. Del MINSA, 10 ubica dentro de 10 primeras causas de mortalidad nuestra enfermedad renal crónica. Lamentablemente, mi Ministerio de Salud, el MINSA, lo ubica esta enfermedad dentro de las 10 principales. Y miren esta evaluación de cómo las sesiones de hemodiálisis han ido incrementando exponencialmente en los últimos años en la seguridad social. En definitiva, esto sigue creciendo. ¿Y cómo se generaron estas estrategias? Obviamente para tratar de comenzar a implementar un plan de trabajo articulado, y fue aquí, en el año 2012 a finales, un grupo con nefrólogos, con ingenieros, con gestores clínicos que articulaban los tres de atención. Quizás este es uno de los pocos programas que tengo el honor de conocer que articuló los niveles de atención, primer, segundo, tercer nivel, donde digamos, pone hasta el día de hoy este programa. Se centralizó en un momento en mi laboratorio el peso de lo el soporte informático con las limitaciones que se tienen estamos viendo cómo la tecnología digital haciéndose con esta pandemia, es increíble, pero bueno, hay que entender, deberemos trabajar de esa forma. Y al final, la atención primaria con los pacientes. Esto vamos a verlo más adelante en un video final para que lo entiendan todo este camino. Al final, las pruebas ya conocen, que es la que he mencionado, y la trabajamos en nuestra red asistencial, la red asistencial Revaliati. Este es el Hospital Nacional Legado Revaliati Marte de la Seguridad Social aquí en Lima, Perú. Es uno de los hospitales más grandes, es un hospital emblemático, digamos, en la seguridad social en Lima. Y mire, en 2019 ya más de 2 millones de asegurados. Hoy en día deberíamos tener probablemente 100.000 más, quizás. La red, todo un desafío, hay muchos establecimientos de salud y articularlos, pues, fue todo un despliegue. En líneas generales, los centros asistenciales tomaban la muestra de creatina y la muestra de orina, llegaba al laboratorio, nos preocupábamos preanalítico, condiciones de desempeño analítico también de las pruebas, control de calidad, etcétera. Procesamiento. Hoy en día ya esto ingresa a un GIS institucional, pero todavía este GIS no me permite calcular la tasa de filtración, ni me permite calcular el ACR, por lo tanto, me obliga a que tengamos un software in-house desarrollado en la red que se llama Aplicativo Menos Cálculos. También acá se articula ya la gestión de estos pacientes con sospecha de enfermedad renal porque tienen factores de riesgo. Lo ideal es que de aquí salga para acá. Al final ya los médicos otra vez en sus establecimientos pueden ver los resultados y los cálculos de el ACR en los pacientes y hacer las intervenciones necesarias, ¿no? En líneas generales, esto ya, digamos, los GRUTA, aplicativo y los médicos. Hoy en día, a nivel de la red,
los estados 1, 2 y 3A son evaluados en primer nivel. Segundo nivel tenemos también nefrología, donde vemos solamente el 3B. Y el tercer nivel, ya los nefrólogos especializados ven los estadios 4 y 5 para tratar de, digamos, articular todo este trabajo. Para el año 2013, en el laboratorio clínico que yo trabajo, en el Hospital Angamos, procesamos el 95% de estas pruebas y otros establecimientos de la red también el 5%. Aquí está mi hospital, acá tengo ya desde el año 2007, soy médico asistente en el área de bioquímica y bueno, este es mi humilde nosocomio, un hospital pequeño, 50 camas, pero que trabajamos con mucha paciencia en el área de medicina del laboratorio. Y mire, en la etapa del 2012, donde, digamos, este aprendizaje, el número de albuminurias mensuales o anuales eran de menos de 6.000. Pero una vez que se desplegó el programa, miren cómo se incrementó a 18.000, 19.000, 22.000 para el año 2015 y ha ido bajando. Pero no ha ido bajando que el programa haya cambiado, ha ido bajando porque otros establecimientos comenzaron también a hacer el tamizaje ya con el proceso del albúmina en orina, teníamos todos. Entonces, en ese escenario, cuando comenzaron a escalar lentamente, a mí me preocupé que ellos tuvieran, digamos, un buen desempeño analítico por el mismo contexto de que la orina no está armonizada. Y en red no podremos estar evaluando resultados que no estén armonizados. No tendría sentido. Sería un poco complejo. De tal manera que al final se establecieron un plan de trabajo. Yo le hablé una capacitación, esto fue en el 2016. Capacitamos a todos los laboratorios, enfoque, y se mejoran muchas limitaciones. Al final, como les dije, en la punta tenemos los test avistados como la creatinina, pero aquí abajo, ¿no? Donde no vemos, tenemos, por ejemplo, la orina en orina que no está armonizada. Entonces, nosotros hicimos el trabajo, habían solamente 2 proveedores en mi red. Afortunadamente teníamos el material de referencia recomendado, trazable, por lo tanto estaba armonizado y la albúmina también ambos proveedores tenían el mismo material de referencia que podemos comparar e interpretar adecuadamente las pruebas. O sea, se armonizó. La armonización, como vemos, es un tema sustancial que contribuye probablemente a la sanitaria. Acá una foto de hace algunos años con todo el equipo. Cada uno de estos profesionales son los comités locales de cada establecimiento donde monitorizan día tras día, año tras año, la enfermedad renal en sus establecimientos, ¿no? Liderado por la doctora Jessica Bravo, y bueno, los médicos, mi amiga Gisela en la parte central, y otros profesionales de todo tipo, nutricionistas, médicos, asistentes sociales, etcétera, etcétera, gestores, para que entiendan cómo debe articularse un programa de este tipo. Al final, el programa hasta el día de hoy sigue desarrollándose, que tiene resultados que han permitido generar evidencia científica, que es lo más importante, porque tener información y no publicarlo, se lista. Antes de eso, publiqué en el año 2012 un diagnóstico de albuminuria en mi red. Yo demostraba que eran juzgados para implementarlo dentro de un despliegue de un plan de mensaje. Estos pacientes deben ser tratados integralmente con programas de estilos de vida y medicamentos que mejoren la acción. También después, en el año 2013, publiqué otro artículo ya hablando también de la prevalencia de albuminuria ya en toda la red, con algunos hallazgos, ya porcentualmente la prevalencia de esta enfermedad. Una publicación previa de la Sociedad Peruana de Nefrología sobre la prevalencia, era una prevalencia alta, pero lo hicieron con pruebas cualitativas. Después ya, cuando comenzaron a obtenerse los resultados, la progresión de enfermedad renal crónica en un hospital de referencia de la Seguridad Social, comienzan a ver, vamos a encontrar ya los detalles, ¿no? Por ejemplo, en este estudio demostramos que en un centro especializado una proporción importante de pacientes con enfermedad renal no progresa, que es lo más importante, y que el factor principal asociado a progresión, ¿no? Y a la posibilidad de una terapia de reemplazo renal era la proteína, por ejemplo. Después se han generado otras publicaciones, este es del 2019, habla de la enfermedad renal en la población de riesgo, afecta a 1 de cada 4 pacientes evaluados. Acá habla de cómo se coordinó todo este trabajo en el establecimiento, este plan
renal, cómo articuladamente se pudo trabajar e implementar. Acá vienen todos los desafíos, ¿no? Cómo se organizó esta red de manera funcional, cómo ellos como nefrólogos lideraron el concepto, buscar acción de riesgo, enseñar con capacitación a los comités locales, se hacían los exámenes de laboratorio de manera estandarizada, ¿no? Se implementó obviamente un software para el envío de la data, se hizo el tratamiento para los estadios en la atención primaria, como le dije, del 1 al 3A. En los otros, en este caso, mi hospital maneja el 3B y el 4 y 5 ya en el otro lugar, de manera interdisciplinaria, ¿no? Monitoreo y control y la educación continua. Al final se comenzaron a ver ya los indicadores, como se comenzaron también a obtener los patrones y las prevalencias de estos componentes. Ya es un tema para que puedan revisar de repente un poco más esta publicación. También la efectividad de la adherencia a un programa de salud renal en la red sanitaria de Perú. Acá habla que esta estrategia de cuidado multidisciplinario con evaluaciones es efectiva en reducir el ingreso a reemplazo renal cuando se identifican estadios tempranos y en reducir la mortalidad en estadios avanzados. Uno de los problemas principales que motivaron a este despliegue, digamos, de este plan en pacientes y condiciones de incrementadísima multimorbilidad a la emergencia con un alto grado de mortalidad de estos pacientes. Y en ese grado de emergencia se les ponían catéteres venosos para diálisis, digamos, de rescate, cuando se puede hacer de manera planificada. Hoy en día, los pacientes van y eligen, ven cómo es la diálisis, la hemodiálisis, ven cómo es la peritoneal y eligen qué va a hacer. Otro estudio que está en PREPRIN habla de la costo-efectividad, es decir, ya estamos llegando inclusive a los análisis económicos de la salud en este contexto, ¿no? Los resultados ayudan a aumentar la en América Latina, donde hay una falta de información, consecuencias a largo plazo, estrategia de derivación temprana en pacientes con enfermedad. Entonces, como ven, no solamente la implementación de un programa, no solamente la armonización de la perspectiva laboratorial, sino también la contribución científica que lentamente va dejando huella en una intervención de este tipo. 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. Cada día, 4 pacientes inician terapia de diálisis en la red asistencial Rebagliati. El 70% de ellas tienen diabetes e hipertensión. El riesgo de muerte de estos pacientes es 10 veces mayor que la enfermedad. Frente a esta situación, el Departamento de Nefrología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de E-Salud desarrolla el plan Detección y Manejo Oportuno de la Enfermedad Renal Crónica en pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial de la red asistencial Rebagliati. El proceso es simple. El paciente con factores de riesgo ingresa al centro asistencial de primer nivel, donde es evaluado por personal de E-Salud capacitado en detectar la enfermedad renal. Se le solicitan 2 pruebas de ayuda diagnóstica, sangre y orina, que se toman de manera simple y rápida en el mismo establecimiento. Las muestras son derivadas al Hospital 3 Suárez Angamos de mayor complejidad resolutiva, donde son procesadas en el laboratorio. Los resultados son ingresados a un software de registro único de información que ha sido creado exclusivamente para este programa y permite seleccionar de manera rápida y oportuna qué pacientes deben tener una evaluación nefrológica en base a criterios contemplados en los manuales y guías institucionales. El paciente tiene una segunda cita en su policlínico de origen, donde a través del software el médico tratante accede en línea a los resultados y está en la facultad de determinar e informar de inmediato al asegurado el daño renal que padece. Si se encuentra en un estadio temprano de la enfermedad, el médico de atención primaria está preparado para brindar el tratamiento y seguimiento que requiere. En cambio, si la enfermedad está en un nivel avanzado, es referido de inmediato al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde es atendido por un equipo de salud
que intentará frenar el avance de la enfermedad o lograr que el paciente de requerir diálisis ingrese en las mejores condiciones a esta terapia, reduciendo sus complicaciones o riesgo de muerte. Como la enfermedad renal crónica afecta no solo al paciente, sino a todo el entorno familiar, la evaluación y el tratamiento hace énfasis en la atención a cargo de un equipo multidisciplinario que evalúa y brinda soporte desde diversos aspectos, como consejería psicológica y nutricional, entre otros. Depende de ti que esta sala continúe vacía. Muy bien. Creo que el objetivo o el propósito de esta conferencia es que entiendan la importancia de buscar la enfermedad, la importancia de buscar pacientes oportunamente comprobar la enfermedad renal crónica.